envuelves hoy en una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine. Tu amor amó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Decláralo bien fuerte. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el
soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Sí, Señor. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. ¿Cuánto lo pueden declarar? Yo solo sé, yo soy su hijo, que yo soy su hijo. Él es mi Padre y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Bien fuerte, que se escuche tu voz. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Él te ama. Yo solo sé, soy tu hijo, que yo soy tu hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Solo sé, yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo Aleluya. de Dios. Amén. Dar un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Te adoramos, Señor. Esta tarde que estamos preparados para compartir la Santa Cena, el pan y la copa que representan el cuerpo y la sangre de Jesús, tenemos que justamente tomar conciencia profundamente en nuestro corazón, con gratitud también, de que podemos declarar que somos sus hijos, de que hemos sido perdonados, que hemos sido transformados, comprender la importancia del sacrificio de Jesús a favor de nuestras vidas. Dios no vino a establecer una religión, no vino a traer una religión más en el mundo, sino que vino a revelar el único y verdadero camino, que es el camino de la vida, es el camino a través de Jesucristo. Amén. Entonces esta tarde quiero compartir con ustedes sobre el ilusionismo, el veneno y el antídoto. Satanás es un ilusionista. ¿Ustedes vieron alguna vez un ilusionista? Hay muchos ilusionistas famosos en la historia. Personas que muestran y que uno los ve en el acto que ellos realizan, bueno, en el teatro, el lugar donde ellos realizan sus actos, uno lo ve y dice, pero ¿cómo hace esto? ¿Cómo logra tal o cual cosa? Porque es una ilusión. En realidad es todo lo contrario lo que está pasando a lo que uno ve. Uno piensa que las cosas son de una manera y en realidad son de otra. Y esa es la especialidad de Satanás. Satanás tiene una especialidad de engañar a las personas y también a los creyentes muchas veces.
Los creyentes caen bajo el engaño de Satanás, bajo la ilusión que Satanás crea para que las personas entren en su trampa, en el truco. El truco es hacer creer que las cosas son de una manera cuando son de otra. Esa es la especialidad de él. Entonces, el primer ilusionista, el primer engañador, el primer mentiroso, que es lo que todo confluye en eso, es Satanás. Jesús dice en Juan capítulo 8, le está diciendo a los judíos, a los fariseos, y eso también es notable porque se lo dice a los religiosos, a aquellos que decían ser hijos de Dios. Jesús le dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren hacer. Dice, mire, desde el principio este ha sido homicida. Satanás es homicida. Y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Asesino, mentiroso, padre de mentira. Eso es Satanás. Quien cae en el engaño de Satanás es un necio. Puede uno pensar, bueno, las personas que están en el mundo no conocen a Dios, no conocen a Cristo, no tienen relación con Él, salvo con alguna religión, y tienen la ilusión de que están teniendo alguna comunión con Dios a través de esa religión o la adoración de algún ídolo, porque vayan caminando a Luján o por cualquier otra cosa que puedan hacer. Pero el creyente muchas veces cae en el mismo engaño. Cae en la ilusión de que lo que Satanás le presenta es así, le muestra una verdad media. Satanás es un vendedor de humo, como decimos nosotros, en el lenguaje popular. Es un vendedor de humo, le vende un buzón. No le está diciendo la verdad, porque él es mentiroso. Su naturaleza es serlo. Dios es veraz. Dios, su naturaleza es veraz. Dios no miente. Dios es veraz. Satanás es mentiroso. No puede hacer otra cosa. No puede tomar ninguna usted de las cosas que Satanás diga en su mente, en sus pensamientos, que le susurre como si fueran realidad. Eva cayó en el engaño de Satanás. Satanás en el huerto del Edén le dijo, Dios te mintió. Lo que Dios dijo no es verdad. Y Eva cayó en el engaño de la serpiente, que es Satanás, ¿no? Porque ya vimos cultos anteriores que la serpiente antigua es el diablo y Satanás. Así que esa serpiente personificada en el huerto del Edén es Satanás tentando a Eva para que desobedezca a Dios. Y ella cayó en ese engaño, pensó que Dios le estaba mintiendo, que el mandato que había recibido de Dios no era verdad. Dios le dijo, pueden comer de todas las plantas que hay en el huerto, todo lo pueden comer, menos de esa. De esa planta no pueden comer. La planta no tenía el problema. Es que Dios puso a prueba al hombre para ver su obediencia. Y le dijo, de esa planta no vas a comer. El día que comieras de esa planta vas a morir. Y Satanás le dijo, no es verdad, no vas a morir. Y ella cayó en el engaño, él le vendió una ilusión. Ella vio la fruta, vio que era codiciable, entró por sus ojos, engañó sus pensamientos. Dijo, no va a pasar nada. Si yo tomo esa fruta, no pasa nada. Y así que ella tomó la fruta y comió. Y fue a Adán y le dijo, mira, comí la fruta y no pasó nada. Así que Dios nos dijo la verdad. Y Adán le creyó a Eva, también incitado por Satanás, comió también Adán y sus ojos fueron abiertos. Y se dieron cuenta que habían pecado. Pero ya estaba hecho cometido el pecado, ya estaba realizado el hecho, no había vuelta atrás. ¿Sabe? Cuando uno peca, no hay vuelta atrás. Lo que hizo, ya lo hizo. Lo que la persona tomó la decisión de hacer, no importa si después se arrepienta hasta los huesos, ya lo hizo. No hay nada que hacer. Eva se habrá arrepentido y Adán también hasta los huesos. Habrán dicho, ¿por qué hicimos esto? ¿Por qué me diste esto aquí? Y se entraron a pelear entre ellos, la culpa del otro siempre, ¿no? Porque esa también es su ilusión de Satanás. ¿Tenemos algún problema? La culpa del otro. ¿Cuánta gente tiene problemas y la culpa de la iglesia? La culpa de los hermanos, la culpa de los pastores, la culpa de los líderes. Siempre la culpa son los demás. Satanás le vende esa ilusión de que el problema está en otro y no ve que el problema está en uno mismo. Y ellos no se dieron cuenta de eso o pensaron, echándose la culpa entre ellos, que al final la culpa era de Satanás también. Pero la cuestión es que ellos cayeron en esa desobediencia. Y eso muestra que una sola desobediencia produjo la muerte en toda la humanidad. No es una cuestión superficial pecar. Satanás es un ilusionista, es un mentiroso, es un engañador.
Él engañó a la humanidad, engañó al ser humano, el primer ser humano lo engañó, Adán y Eva, y toda la humanidad quedó bajo pecado. Por eso tenemos que valorar lo que Jesús hizo por nosotros. El libro de los Hechos, en el capítulo 8, muestra que cuando Felipe estaba predicando el Evangelio en Samaria, llegó allí a Samaria, comenzó a predicar el Evangelio, la gente se convirtió, los endemoniados fueron libertados, dice, salían muchos espíritus inmundos dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Eso es importante. Cuando el pecado está en la vida de una persona, no tiene alegría. El pecado trae tristeza, trae dolor, trae angustia. Pero cuando viene el Espíritu de Dios y obra milagros, en esa persona hay alegría. Y allí en esa ciudad había un hombre llamado Simón, hechicero. Los tenía fascinados. Dice que este hombre era un ilusionista. Y la gente veía lo que él hacía y decía, qué tremendo, este es el gran poder de Dios. Pero cuando llegó Felipe y la gente vio el poder de Dios realmente, se convirtió a Cristo. El poder de Simón desapareció y hasta el mismo Simón se convirtió a Cristo. Amén. Entonces vamos a encontrar en la Escritura, más adelante en el capítulo 13, hay otro más. Otro ilusionista más. Dice el apóstol Pablo, fue para Chipre, junto con Bernabé, enviados por el Espíritu Santo. Y allí había un gobernador que quería escuchar la palabra de Dios. Y entonces los mandó a llamar a Pablo y a Bernabé. Pero había un tal Bar Jesús, hechicero, su nombre también es Elimas, que quiere decir hechicero, que se oponía, quería que el gobernador no escuchara la palabra de Dios. Y mire, Pablo se detuvo, ¿no? Y le dijo así, Pablo lleno del Espíritu Santo, le clavó los ojos a Elimas y le dijo, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, lleno de todo engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti y vas a quedarte ciego por algún tiempo, no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él las sombras y oscuridad y comenzó a buscar a tientas quien lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Ese ilusionista era un instrumento de Satanás, dice enemigo de toda justicia, hijo del diablo, siempre te estás oponiendo a la obra de Dios. Eso es lo que hace Satanás. Así que usted manéjese con la palabra de Dios y no se deje engañar por Satanás. No importa lo que Satanás quiera crear de ilusionismo. Usted manéjese con la palabra de Dios porque Satanás vino para hurtar, para matar y para destruir. No tiene ninguna buena intención con usted. La única intención que tiene Satanás con el ser humano es humillarlo, derribarlo, someterlo, esclavizarlo. Eso es lo que Satanás quiere. Humillar al ser humano, esclavizarlo y someterlo. Su objetivo es separar al hombre de Dios. Y lo logró en el huerto del Edén, con una desobediencia. Logró separar al hombre de Dios porque el hombre murió. El ser humano murió. Uno piensa y dice, bueno, pero si el ser humano murió, ¿cómo es que tuvieron hijos? Claro, no murieron físicamente. Morir significa separación. Ellos fueron separados de Dios, fueron echados del huerto del Edén y no tuvieron más comunión con Dios como tenían antes. A partir de allí, que entendieron lo que ahora era tener comunión con Dios, que no podían por causa del pecado. El pecado había hecho separación entre el hombre y Dios. Y no había manera de que el hombre pudiera acercarse a Dios como lo hacía antes. En la humanidad firmó su sentencia de muerte. Hay un acta de los decretos que es contraria. Un acta que dice sentenciado a muerte. No hay nada que hacer. El pecado mata. Dice en Romanos 5, el versículo 12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. No hay nadie que pueda decir que no es pecador. Y la muerte llegó a todo ser humano. Todo ser humano está enemistado con Dios, apartado de Dios, separado de Dios. No hay manera. Satanás mordió, la serpiente mordió a la humanidad y le inyectó su veneno mortal. Es un ilusionista, engañó a Adán y a Eva y como estaba en ellos la humanidad, toda la humanidad quedó bajo pecado. Más adelante dice, por la transgresión de un solo hombre, todos murieron. Así que la humanidad está sentenciada a muerte. La humanidad no tiene esperanza.
La humanidad está enemistada con Dios. Y eso fue el veneno de Satanás. Primero le creó la ilusión y después le inyectó el veneno. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que viene como consecuencia. Dios estableció luego, a partir de Génesis mismo uno puede ver, pero después con Moisés estableció un sistema de sacrificios. Todos los días, muerte tras muerte, sangre derramada, animales que morían por el ser humano en lugar del ser humano, pero todo eso no quitaba el pecado. Todo eso no libraba al hombre de su condición de estar bajo condenación. Un sistema de sacrificio donde lo único que ellos experimentaban era la muerte. Dios estaba creándole conciencia a ellos y quizás nosotros hemos perdido esa conciencia por la gracia de Dios y debemos refrescar nuestra memoria. Dios estaba creando en ellos la conciencia de que pecar contra Dios es grave para el ser humano. El ser humano está perdido, no tiene esperanza. Haga lo que haga, no puede comprar la salvación de su alma. Nadie puede pagar el rescate por otros, dice en los Salmos. Ningún ser humano puede pagar el rescate por otra persona. Así que la condición del ser humano es terrible. Dios fue creando en ellos el concepto de la gravedad del pecado, de que no podían librarse del pecado, sino más que todo lo que hacían era apenas un paliativo para tratar de salir de la situación progresivamente, pero el antídoto vendría después. Dice Santiago, en el capítulo 1, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Al contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y le seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez consumado, da luz la muerte. Siempre la paga del pecado es la muerte. Lo dice Santiago, lo dice Pablo, lo dice Pedro. Toda la Escritura muestra desde el Génesis hasta el Apocalipsis que el pecado produce muerte. ¿Qué produce el pecado? Cuando Satanás viene para tentarle y decir, no pasa nada. Dice, es Dios el que está poniéndote prueba para que vos hagas esto. Es Dios el que te tienta, enojate con Dios. No es Dios el que le tienta. Es su propia naturaleza pecaminosa, que es seducida por el pecado. Y cuando usted cede a eso, entonces entra en esa condición de muerte espiritual. El pecado, usted puede decir, o alguno puede decir, pues yo tengo a Cristo, soy perdonado. Si pero usted sigue pecando, el pecado lo mata. El pecado produce muerte. Es mentira del diablo, es una ilusión satánica. Decir, no importa que vos peques, la gracia de Dios ya te alcanzó. El pecado mata. El pecado le va a destruir. El pecado inexorablemente lo va a matar. Si usted es creyente, tiene que sacarse el pecado de encima. No puede vivir en pecado. Hay una diferencia entre que el creyente peca, porque el apóstol Juan dice, hijitos, no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Una cosa es el creyente que caminando en el transcurso de su vida, en el proceso de santificación de su vida, tropieza, a veces se equivoca y peca también contra Dios, pero no es habitual el pecado en su vida, no vive en pecado, vive en santidad, peca porque es un ser humano y entonces tiene esa tendencia a pecar, pero rechaza el pecado, no vive en el pecado, no está continuamente deseando el pecado. La persona que vive de esa manera es enemiga de Dios, porque su dieta es el pecado. En cambio, el creyente no tiene esa dieta. El creyente busca vivir en santidad, lucha contra aquellas debilidades que vienen contra su vida, porque sabe que el pecado lo mata. Sabe que finalmente va a morir espiritualmente si no se aleja de todas aquellas cosas que son pecaminosas delante de Dios, que ofenden a Dios. Por eso la palabra de Dios tantas veces dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. En Génesis 3:15, cuando el hombre pecó, inmediatamente Dios le dio una promesa. Dios le dio la promesa de que iba a levantar un hombre que iba a aplastar la serpiente, que iba a destruir la serpiente, que iba a cancelar el poder del veneno. Ese hombre iba a tener el antídoto, el suero antiponzoñoso. Yo que uno a veces dice que esta persona es ponzoñosa, porque tiene casi un veneno, ¿no? Que, bueno, el Señor tiene un suero antiponzoñoso que trajo a través de Jesucristo. Cuando dice
en Juan capítulo 3, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el desierto, los israelitas murmuraron contra Moisés y contra Dios. Capítulo 21 de Números, versículo 4 a 9, usted va a encontrar allí el relato que dice lo que menciona aquí Jesús en Juan. Ellos estaban transitando en el desierto y dice, estamos cansados de esta comida, estamos hartos de esta comida, no nos gusta esta comida. Eran esclavos, habían salido de la esclavitud, pero les molestaba la comida a ellos. Entonces murmuraron contra Dios. ¿Cuántas veces el creyente se olvida de que estaba en esa condición de muerte? Por eso es importante recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Reconocer que nosotros somos pecadores y por su gracia hemos sido redimidos y que no podemos tener en menos el pecado porque el pecado nos estaba destruyendo y nos puso en enemistad con Dios. Ellos estaban allí quejándose contra Dios, quejándose contra Moisés, entonces vinieron serpientes venenosas y los empezaron a morder y a picar y empezaron a morir. Números 21, morían. Entonces fueron a Moisés y le dijeron, Moisés, orá a Dios, intercede por nosotros porque pecamos contra Dios. Murmurando, haciendo esto, pecamos contra Dios. Y Moisés intercedió por ellos y Dios les dijo, bueno, levantó una serpiente, ponela en un asta y todo aquel que mire la serpiente va a ser sanado. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso en un asta, la levantó y todo aquel que era mordido por una serpiente venenosa, al mirar esa serpiente de bronce, era sanado. Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente del desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Jesús fue levantado y fue crucificado. Y todo aquel que lo mira a Él, que ha sido mordido por el pecado, ¿cuántos han sido mordidos por el pecado? Todos fuimos mordidos por el pecado. Por esa serpiente venenosa, ese veneno que metió Satanás en la humanidad, pero mirándolo a Jesús, cuando le miramos a Él, recibimos salvación. Recibimos perdón de los pecados. Jesús es ese antídoto. Dice, bueno, la ciencia muestra, ¿no?, que cuando una serpiente venenosa muerde a alguien, lo que produce es efectos en su cuerpo, en los músculos, en la piel, en el sistema respiratorio, que generalmente, si es una serpiente venenosa, lo va a llevar a la muerte. Y el antídoto, el suero antiponzoñoso, se saca de otra serpiente que tiene el veneno. Pero tomando ese veneno de la otra serpiente es que se genera el suero que va a hacer un antídoto para aquel que ha sido contaminado y envenenado por esa otra serpiente. Así que la palabra de Dios dice en 2 de Corintios que Dios lo hizo por nosotros pecado. Hay varias alternativas a esto, ¿no? Dice, lo hizo sacrificio por el pecado, lo trató como pecador, pero literalmente dice, lo hizo pecado. Eso me parece más interesante, la traducción literal. Lo hizo pecado. Jesús fue hecho pecado por nosotros. Él fue envenenado por el pecado para que nosotros podamos tener la justicia de Dios. Porque cuando Él fue envenenado por ese pecado, fue clavado en la cruz. Y de la cruz fluye la justicia. Por eso es importante, dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo hizo pecado para que en Él recibiésemos la justicia de Dios. En Hebreos también dice la palabra del Señor en el capítulo 9 de Hebreos, en el versículo 27, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes esperan en Él. ¿Usted lo espera al Señor? Porque Él viene a traer salvación, pero el pecado es tan malo que si nosotros no comprendemos la gravedad de lo malo que es el pecado, caemos en la ilusión de Satanás, en la mentira del diablo. Y él es asesino, quiere destruir, quiere matar, quiere quebrantar. Mire, la palabra de Dios es tan fuerte, dice que Jesús fue hecho maldición por nosotros. Mire qué tremendo, dice la ley dice, maldito el que muriera colgado en un madero. Jesús murió colgado en un madero. Fue hecho maldición por nosotros. Él fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros tuviéramos la justicia de Dios, para que por su llaga fuéramos sanados, para que pudiéramos ser libres. Dios nos viera santos
por su sacrificio. Mire si no es tremenda la obra de Jesús. Mire si no tenemos que valorar el hecho de que podemos cantar, yo soy un hijo de Dios, pero soy un hijo de Dios porque Él murió por mí. Porque yo por mí mismo no podría ser hijo de Dios. El pecado me apartó, me quebrantó, me hizo enemigo de Dios. Y Dios está reconciliando al mundo consigo mismo. Lo dice allí en Corintios, ese mismo pasaje que mencioné de Corintios, capítulo 5. Lo dice claramente, somos embajadores de Cristo, dice el apóstol Pablo, para proclamar la salvación en su nombre, el perdón de los pecados en su nombre. Dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y acá está algo interesante. ¿Usted es salvo por Cristo? A ver o no, sí. Digámoslo con convicción. ¿Está seguro? ¿Usted sabe que tiene el antídoto? El antídoto está en usted. Y usted tiene que ser un instrumento para llevar ese antídoto a otras personas que sufren, que están heridas por el pecado, que fueron mordidos por la serpiente y que están sufriendo, están en agonía, están con dolor por las circunstancias de la vida, por el pecado, porque están en enemistad con Dios. Y usted tiene el antídoto para llevarles el mensaje del Evangelio. Por eso tenemos que invertir nuestras vidas, invertimos en el sostén de la obra de Dios, porque Dios nos salvó y en nosotros está el antídoto para salvar a otros. Usted y yo tenemos que ser instrumentos en las manos de Dios. Para eso el Señor nos salvó. Sigue diciendo también, esto es Cristo, que en Cristo Dios está reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Somos embajadores de Cristo, llevamos el mensaje de la salvación. El único antídoto efectivo es la sangre de Jesús. No es el Gauchito Gil, no son las vírgenes, no es la Virgen de Luján, la Virgen de Fátima, la de Lourdes, cuántas vírgenes hay, no sé. No son ninguna de esas cosas, o ninguno de los santos católicos. Es el único antídoto, es la sangre de Jesús. Y no podemos comprarlo con dinero. No se puede comprar la salvación del alma. Por eso nosotros que tenemos el antídoto tenemos que proclamar la obra redentora de Jesús. Dice en Romanos 6:3, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y en Colosenses capítulo 2 dice que Dios exhibió triunfante a Cristo y llevó humillado a Satanás, porque tomó el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz. Mire, por eso digo, cuando pensamos en esto, la gravedad del pecado, vamos a entender la magnitud de la gracia de Dios. No había manera de que el hombre pudiera salvarse a sí mismo. No había sistema de sacrificio que pudiera quitar el pecado. No había nada que se pudiera hacer si Dios no intervenía. Y Dios intervino haciéndose hombre, entrando al lugar santísimo con la sangre de Jesucristo, su propia sangre ofrecida por nosotros, y Dios nos redimió, perdonó nuestros pecados y lo quitó de una vez para siempre. Y ya vuelve a buscarnos para ir a su presencia. Así, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Sino que la ira de Dios está sobre él. Solamente Jesús es el antídoto contra el pecado. Solamente Jesús es el que puede reconciliarte con Dios. No se puede comprar con dinero, no se puede pactar con Dios, no se puede hacer absolutamente nada porque Dios hizo, por medio de Jesucristo, el pacto para salvarnos a nosotros, por medio de su sangre. Dice claramente la palabra del Señor, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero también dice que los hombres, la humanidad, amó las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas. Quieren creer la ilusión de Satanás. Quieren creer que Dios no existe, que no pasa nada, que pueden hacer lo que quieren y no trae consecuencias. Quieren creer que las cosas las pueden solucionar ellos sin Dios, que el pecado no existe porque Dios no existe, porque Dios ha muerto. Quieren creer toda esa ilusión de Satanás. Pero ¿sabe? Cuando uno pasa la eternidad, ahí se da cuenta cómo son las cosas. Por eso, nosotros que tenemos el antídoto, tenemos que tener un compromiso con Dios. No vivir una ilusión. A usted no se lo digo, lo voy a decir a aquellos que están mirando el video desde su casa.
Satanás crea una ilusión de que es lo mismo estar en casa sentado cómodo, encender la televisión y poner el video. Durante la cuarentena fue una herramienta útil, pero ahora la presencialidad nuevamente, que podemos estar juntos como pueblo de Dios, no es lo mismo estar en la casa del Señor que ver un video. Ahora puedo acercarme a la casa de Dios, ahora puedo tener comunión con los hermanos. Si uno ve la Escritura, desde el Antiguo Testamento, Dios convoca a su pueblo a la asamblea. Siempre Dios convoca a su pueblo a la asamblea. Siempre se reunió semana tras semana el pueblo de Dios en asamblea para adorarle a Él. La virtualidad sirve cuando no podemos estar presentes, pero ahora podemos estar presentes. Y eso es una ilusión de Satanás. Hacerle creer a la persona que puede estar en su casa cómodo